Buenas, bienvenidos a esta segunda conexión de la tarde. Ayer hicimos una muy breve sobre una práctica muy simple en torno al centro energético de abajo, el del chakra raíz, que suelen llamar, con la intención de hacer durante unos cuantos días el seguimiento hacia arriba del mismo tipo de práctica que requiere un movimiento también físico de los músculos. Y, y bueno, y ahí ya comenté un poco más acerca de esto. Entonces hoy voy a añadir el siguiente centro en esa práctica que realmente a mí me funcionó. Lo que pasa es que no la he seguido haciendo durante mucho tiempo, pero cada vez que me acuerdo de ella siempre me es útil, y cuando se tiene algo físico creo que puede servir algún tema físico. Bueno, siempre recordando también que en realidad tenemos la posibilidad de sentir, y mucha gente ya sentirá, lo que es el pilar de luz entero, conectado, por así decirlo, en esa corriente cristalina del río de la vida, por así llamarla también. Y ahí en realidad nuestros chakras están también, quiero decir, el chakra del centro terrestre, luego un poco abajo de los pies, del cuerpo, también tenemos. Luego ya pues los normales, 7 normales, etcétera, hasta llegar al centro galáctico, pasando por el centro del Sol. Puede parecer un poco raro, pero bueno. Pero entonces simplemente es así. Estamos conectados a todo, y el pilar de luz que somos pues incluye más centros principales. Pero nosotros vamos a ir con estos 7, y antes incluso de hacer los 2 primeros en esta especie de ejercicio de respiración y físico, que no me invento yo, claro. Quería comentar que esto tiene mucho que ver con las heridas emocionales, lógicamente, que es desde las cuales normalmente actuamos. Quería poner un ejemplo rápido antes de meternos en la práctica y sugerirla. Es mejor hacerla al aire libre, si tenéis un rato, lógicamente. Pero quería, para hablar de las heridas emocionales en relación muy globalmente, hablando muy globalmente, con este tema de los centros energéticos, pongamos que se tiene una adicción sexual. Vamos a poner un ejemplo muy drástico, por así decirlo, o muy visible, ¿cómo se dice? Muy evidente, de que ahí pasa algo. Por ejemplo, las personas que son adictas a las prácticas de sadomasoquismo, que ahora se llaman de otras maneras. Entonces nos metemos en esa adicción que nos abre sexualmente. Es como que para abrirnos a la energía sexual necesitamos una determinada adicción, ¿no? Es un caso extremo de lo que en realidad a todos nos pasa. Pero ahora vamos a eso. Espero que no se me olvide. Entonces, nos metemos en esa adicción, y esto lo estoy sacando obviamente de lo que estamos viendo últimamente, de Miller, siempre. Nos metemos en ella sin tratar la emoción que nos cierra sexualmente. O sea, tenemos una emoción no sanada, y para evitarla, o sea, como un modo de evitarla, pero seguir teniendo alguna forma de activación sexual, pues tenemos una adicción a lo que sea, ¿no? Que pueden ser cosas ya tan extremas o tan concretas como las prácticas sadomasoquistas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que normalmente la gente
puede que no veamos claramente la extrapolación a cualquier relación sexual, incluso entre almas gemelas. Ahora vamos por un tiempo, vamos a aceptar lo que dice Miller, porque bueno, y además tengo una ligera sospecha vivida en mi experiencia vital de que puede ser así, de que solo hay un alma gemela. Y todos esos sentimientos de belleza, de amor puro, que primero son dependen del amor de Dios en el fondo, y por así decirlo, preludiado por el amor natural, pero esos sentimientos de pureza serían relativos en el fondo a que al alinearnos, al sintonizarnos con Dios, realmente a la vez estamos invocando esa especie de única alma gemela. Bueno, vamos a aceptar eso por un tiempo, y esto lo digo porque el tema de las adicciones es lo normal. Cuando nos relacionamos sexualmente, en realidad pensábamos que era amor, lo único que era, en realidad era intercambio, por así decir, de adicciones. Es decir, yo tengo una herida emocional determinada y tú me complementas en esa parte y por lo tanto puede fluir la energía sexual como lo hace en una práctica exageradamente rara, por ejemplo, que hemos dicho. Entonces puede fluir entre nosotros y nos creemos enamorados o creemos que eso es el amor, etc. Y en realidad estamos cubriendo heridas, ¿no? Pero a un nivel energético también, con este tema de los chakras sexuales que tienen sus bloqueos y sus historias, y en vez de tratar las cosas que los están bloqueando, nos hacemos adictos a esas emociones, las evitamos, no las sentimos y usamos a los demás para meternos en relaciones que de alguna manera cubran esa necesidad adictiva, ¿no? Pero claro, aquí el problema se trata de que normalmente reaccionamos, nos pasamos de tuerca. Entonces condenamos ya no solo las prácticas, que no hay que condenarlas en general, aunque hay algunas lógicamente que son demasiado violaciones o pedofilias llevadas a la práctica brutalmente, cosas tremendas, ¿no? Y cualquier cosa con niños prácticamente es muy... Entonces, no se trata de condenar nada, y menos condenar el deseo, ¿no? Porque las prácticas apuntan precisamente, ese deseo apunta a la emoción que hay por sanar. Si nosotros hacemos un tabú de las cosas, pues nada, nos hemos pasado de vueltas, de rosca, y ya, pues, más lío. No somos inocentes, humildes ante la emoción, y añadimos un juicio, o sea, una emoción de ira o de frustración o de cosas que se añaden al hacer tabúes y cosas de esas, ¿no? O sea, no condenar el deseo, pero por supuesto no se necesita actuar en base a tal deseo. Y fijaos que lo mismo en las prácticas aberrantes, llamémoslas, que en las normales. Normalmente por inercia nos relacionábamos sexualmente casi como si fuera un deber, ¿no? Porque está bien visto, porque parece amor, porque nos sentimos bien. Bueno, sentirnos bien, las satisfacciones inmediatas y cosas de esas a las que estamos en la confusión usual, acostumbrados, y al final nos hacen más daño en el alma, en el fondo. En el alma, en el sentido de que el alma lo que quiere es pues canalizar cada vez más de nuestro origen, que para eso es nuestro origen, ¿no? Y pues eso, tenemos que hacer para ello X cosas que tienen que ver con esa humildad que estamos viendo, esa verdad personal y esa verdad universal, con el fin de aceptar más amor divino, ¿no? Y amor natural, entre medias. Potenciarlo y realzarlo también, pero siempre enfocados en lo último, ¿no? Y lo primero.
Entonces, claro, las prácticas, subrayemos eso, apuntan a la emoción que hay que sanar. Claro, repitamos eso. Y bueno, pues voy a empezar el chakra que vimos ayer, que solamente es una práctica muy simple, de respirar, retener un poco la respiración con la intención puesta en, la atención puesta en esas partes, y luego era como apretarlas un poco sin tensarse mucho. Entonces, en la primera parte del que hicimos ayer, el chakra raíz, se trataba de, bueno, primero pensar en la tierra, por ejemplo. Basta con eso, cualquier forma que tengáis de enraizaros. Insisto, mejor todo esto al aire libre. Para apaciguar un poco la respiración. Bueno, y pensar que 3 o 4 veces queremos hacer esto hoy, en este caso con los 2 primeros, que lo añadimos al de ayer, y con mucha atención de no cerrar la garganta, que muchas veces cuando estamos respirando y reteniendo un poquito el aire, tendemos a cerrar la garganta, como cuando estamos tragando y cerramos ahí. Eso ya se va a ir entendiendo con la práctica. Entonces respiramos con la intención puesta en las partes del perineo, todos esos músculos de abajo, los genitales, en sus partes más, pues la raíz, la base de la columna. La intención puesta en la inhalación, como de llenar ahí de energía. Respiramos más bien como de barriga, por así decirlo, diafragmáticamente, un poco, pero todo sin tensar. Podemos entonces retener un poco ahí. Cuando inhalamos ya estamos tranquilos, hemos inhalado y sentimos esas partes. Retener en el sentido de no exhalar inmediatamente. Y en la siguiente exhalación apretamos un poco esas partes, los músculos de abajo. Como si llenáramos de energía, de atención, hinchándose, por así decirlo, esas partes. En la inhalación tenemos la atención puesta ahí. No pasa nada si vienen y no nos permiten los pensamientos. Volvemos a ello con paz y si no podemos lo dejamos. Y al día siguiente pues seguimos o intentamos otra cosa o lo que cada cual eso o esto mismo. Con cuidado de no cerrar la garganta, como hemos dicho, para mantener abierto todo el canal central. Lógicamente hay que estar erguidos. Y ahora cuando hemos apretado unas cuantas veces, nos relajamos si lo necesitamos y vamos a por el segundo, que va a ser prácticamente lo mismo lo que hagamos en el bajo vientre, sin perder ahora el hecho de que ya de alguna manera hemos como incorporado el centro raíz. Vamos al segundo centro, está ahí en el bajo vientre, y también hacemos la misma maniobra como de llenar de atención, energía. Esa parte de la barriga la dejamos ahí como si estuviera un poco ya llena, tensa, al retener la respiración, y al soltar como que apretamos un poquito hacia adentro, igual que hemos hecho con las partes de abajo, con los músculos asociados a más bien el chakra raíz, ¿no? Ahora con este chakra segundo, que suelen llamar este centro sacral, ¿no? Pues hacemos lo mismo unas cuantas veces.
centrándonos sobre todo en él, aunque puede que los movimientos de lo anterior que hemos hecho también estén como un eco. Ponemos la atención y es en la exhalación, recordemos, tras quedarnos un poquito ahí disfrutando quizás de empezar a sentir esa parte, todo con un sentido siempre de juego y de no tensión. Si hay que parar, se para, se detiene uno, apretando entonces un poco la barriga para, cuando hemos puesto la atención en esa parte del bajo vientre, con ella un poco hinchada, luego reducirla hacia adentro, ¿no? Metiéndola. Entonces, como si tensionáramos un poco, igual que hemos hecho antes, pero en el sentido de abrir. Que en realidad es abrir, no es tensionar. Y luego es como si, sí que, como hemos hecho antes, en este caso sí, como si tensionáramos al cerrar un poquillo, al apretar un poco en esa parte del bajo vientre, debajo del ombligo. Por encima del pubis. Bien, y pues seguiremos mañana con estos dos, ya incorporaremos el siguiente, que es un poco más peliagudo. Y ya cada uno pues va ahí experimentando y sintiendo las zonas. Luego cuando se llega al corazón se siente curioso, y en la garganta también a veces, ya depende de cada cual. La sensación es que parece mentira que con tan poca cosa podamos invocar de alguna manera ese sentir de la energía y el flujo. Y bueno, esto para mucha gente no será necesario, entonces esto simplemente es para esto, para quienes les pueda servir como a mí. Venga, pues hasta el siguiente y muchas gracias.